Vamos a hacer hoy de la situación que estamos viviendo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Pareciera que los odiadores se antepusieron a todo. ¿Estamos ante un nivel de conflictividad social muy alto? Sí, yo no sé si me animaría a decir un nivel de conflictividad social alto y por ahí, en vez de pensar en odiadores, pensaría cómo se van desarrollando ciertas lógicas políticas en Sí. los últimos años y el surgimiento, yo diría, a nivel internacional, a nivel regional y también en nuestro país, de ciertos conglomerados políticos, digamos, que lo que intentan es tratar de utilizar las frustraciones, los resentimientos, las angustias sociales para utilizarlos políticamente en lo que ha sido la clásica estructuración del fascismo a nivel político, que básicamente se destaca por esa lógica de poder redireccionar el odio, redireccionar la frustración, la angustia, las crisis, sean económicas, sean sanitarias o del tipo que fuera, para tratar de movilizar en un sentido reaccionario a la población, ¿no? Creo que Mira, estamos sí, viviendo parte de eso hace unos años y que se ha potenciado con la pandemia, ¿no? Sí. Daniel, el otro día hablando con Leandro Santoro, con el legislador porteño, yo le comentaba que el odio tiene la característica, y vos lo debes saber mucho mejor, por eso quiero que lo expliques, de ser contagioso. La felicidad no es contagioso. Yo estoy feliz porque me pasó algo a mí, el otro se puede poner contento, pero no va a sentir la misma felicidad que yo. A cambio, el odio, de alguna manera, esa toxicidad que Se tiene, viraliza más se rápido, ¿no? viraliza más rápido y se hace como una forma de masa, de una cosa mucho más simple. Es más, de hecho, está probado que, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales, si el hashtag, el famoso Sí, el el trending topic, nucleador sí. o el hashtag es positivo, tiende a demorarse más en ser trending topic ¿Tracciona que más si, lento? Claro. que si el hashtag es algo negativo, es algo... Entonces, ¿cómo se hace para trabajar sobre eso, por ejemplo, en una sociedad donde si el tema pasa siempre, si la temática en una radio o el famoso tema o disparador es algo negativo, la gente participa más, si es positivo la gente participa menos, la gente está todo el tiempo pensando en dónde está lo malo en lugar de dónde está lo bueno. Sí, yo no sé si me animaría a pensarlo de un modo tan simplista. Yo lo que creo que justamente uno de los problemas que tenemos es que lo que facilita, digamos, la generalización del odio son fenómenos de profunda simplificación, ¿sí? Tratar de darnos respuestas muy fáciles y que además nos sacan el problema de encima porque lo ponen en otros, ¿sí? O sea, alguien tiene la culpa de lo que nos pasa y ese alguien tiene la culpa de lo que nos pasa. Puede ser desde el gobierno hasta un grupo de población, hasta una profesión determinada. Y me parece que una de las formas de tratar de desarmarlo es tratar de restaurar o restablecer la complejidad que tienen los fenómenos sociales. Lo que pasa es que no es fácil, por esto mismo que dicen, porque bueno, es mucho más sencillo dar una respuesta simple, por más que sea falsa, ¿sí? Que parece que nos saca el problema de encima, que entender la complejidad. El problema es que cuando se ingresa en que a una respuesta simple se le responde con otra respuesta simple y se alimentan los odios mutuos, que es lo que ha pasado, me parece, con esta profundización de la grieta política en el país, finalmente se van armando cada vez más universos de gente que ni siquiera puede escucharse ni dialogar entre sí, ¿no? Y me Claro. parece que un gran desafío es cómo uno restablece esa complejidad, con todo lo difícil que es, ¿no? Daniel, ¿es cierto que esto que estamos viendo acá en la Argentina con estas marchas semanales, cada tanto se vienen repitiendo, no es algo solamente del país, sino que es algo, un fenómeno más global? Pero que te quería preguntar, de estas marchas que vemos aquí en el país, ¿quién capitaliza eso? Por ahora pareciera que es Juntos por el Cambio, que es la oposición. ¿Ellos son los que realmente van a capitalizar esto, aunque tengan odiadores adentro, que tengan todos estos grupos tan polémicos que estamos viendo semana tras semana? Es que yo no sé si alguien, no sé quién lo capitaliza. Me parece que en general esto tiende a ser capitalizado por los sectores más antidemocráticos y que buscan quebrar de cualquier manera el lazo social. Entonces, incluso me parece difícil a nivel institucional que pueda ser conducido globalmente por Juntos por el Cambio, sino que daría la sensación que
tienden a ser conducidos por fracciones Sí. más marginales todavía, desde los sectores de la derecha fascista, los sectores de los ex cara pintada, sectores de este Sí. nuevo movimiento de derecha Daniel, libertaria, y que en todo caso algunos sectores muy radicalizados de Juntos por el Cambio corren detrás de eso, digamos. sí, Daniel, me dio pie Federico cuando te menciona fenómenos globales y me quedé pensando en una entrevista que le hizo Bernarda Llorente, directora de TELAM, al lingüista y filósofo Noam Chomsky, y él aventura, desliza entre varias cuestiones que la supervivencia de la democracia está en juego. Nosotros desde nuestro lugar, ¿qué lectura podemos hacer de semejante declaración? No, yo estoy de acuerdo con la mirada, por eso decía que es un fenómeno de crecimiento del fascismo o el neofascismo en distintos lugares del mundo, y parte de la lógica del fascismo es justamente poner en cuestión el funcionamiento institucional y apelando a esto, a proyectar con mucha facilidad los odios, los resentimientos y Bueno, hay, encontrar un culpable rápido, ¿no? Me y en eso parece de que culpable, efectivamente... Daniel, hay una, algunos lo definen como la teoría de la cancelación, que está muy de moda, que lo usan mucho los millennials, de donde detectan a alguien o encuentran un objetivo dentro de las redes sociales, como que se lo cancela. Se manda rápido ese mensaje de a esa persona no se la escucha más, no se la sigue más, no se la muestra más, y van todos en masa a realizar ese mensaje, que también tiene que ver con esto de anular las voces, ¿no? Es decir, la voz que no me gusta, la voz que dijo algo distinto, la voz que dijo algo políticamente incorrecto, la cancelo, la anulo, la silencio. Sí, es que esto va de la mano de un efecto más general, que es lo que se llamó el efecto burbuja, ¿no? En el cual que tiene que ver con los algoritmos de las redes sociales, pero tiene que ver con muchas otras cosas también, que es que cada vez vamos perdiendo más la capacidad, el arte del diálogo, podríamos decir, y de hablarle a quien no piensa como nosotros. Y entonces nos vamos encerrando en distintas burbujas, y esto vale para el fascismo, pero vale, diría, para gran parte de los conglomerados políticos argentinos, y que esto va generando la imposibilidad de la política como práctica, que es justamente el diálogo y la articulación entre quienes no están de acuerdo, pero tienen la capacidad de escucharse, ¿no? Sí. Me parece que lo preocupante es esto, que lo que se está perdiendo en la mayoría de nuestras sociedades es esa capacidad de escucha y ese tiempo que requiere la escucha, ¿no? Y entonces Sí, esta Daniel, cancelación que vos decís es interesante, pero ocurre en distintos planos de cancelar la palabra que no me gusta, que la forma, igual que como opera los algoritmos, ¿no? Que me lo saca de mi búsqueda, directamente me deja de y aparecer ahora... esto que me hace disonancia, ¿no? Sí, Daniel, ¿qué análisis se puede hacer, digo, vos desde tu lugar y de lo experimentado en el área de la sociología, de lo que está pasando con normalizar situaciones de violencia que las dan como si no fuese nada? A mí me preocupa día a día eso, ¿no? Porque hay grupos que por ahí, no sé, dos imágenes que a mí me quedaron muy fuertes, de hecho, comunicándolas desde acá, contando y describiendo lo que estaba pasando, era la irrupción de un pequeño grupo de manifestantes o de personas sueltas, no sé, 40, 50 personas, irrumpiendo o tratando de entrar al Congreso así como si nada, no así como si nada, rompiendo y medio como de manera patotera. Y después lo que sucedió en la Puerta del Country, donde iba a cumplir el arresto domiciliario Lázaro Báez, ¿no? Un grupo también similar de 40 a 50 personas con las banderas argentinas, como parecido el modus operandi, y con una situación de violencia como es tirarle piedras a un móvil del servicio penitenciario. Digo, las menciono día a día porque me parece que son situaciones que no pueden pasar así como si nada o con una liviandad, porque son situaciones violentas. Sí, yo te mencionaría incluso situaciones previas para entender cómo se va quebrando el lazo social, que fue la aparición de procesos de linchamiento, ¿sí? Me parece que Claro, estas bien, lógicas sí. vienen de la mano de ese tipo de procesos, y que esos procesos de linchamiento aparecen cuando se empieza a desvanecer la confianza en la existencia de instituciones que podríamos decir que organizan los intercambios sociales, ¿no? Entonces, cuando yo ya no tengo confianza en que haya nadie que pueda hacerse cargo de mis problemas de la vida cotidiana, lo que hago es directamente empezar a hacerme cargo por propia mano de esos problemas. El tema es que si esto se generaliza
implica una guerra de todos contra todos, en el sentido de que si todos vamos a hacer ejercicio de nuestra violencia Claro, para es que la preocupación es cualquier esa. problema que nos aparezca, digamos, bueno, hay gente que tiene muchos más problemas que la gente preocupada. Claro, pero se está va, normalizando vuelve, eso vuelve. y es grave, digo, es como, ¿quién tiene que advertir? Al margen, ¿no?, de que los medios de comunicación tenemos que dar ejemplo y advertir que ciertas cuestiones no pueden ser normalizadas porque son hechos de violencia, digo. ¿Cómo hacemos para tratar de sacar de ese engranaje violento esta situación? Sí, Ana, eso que lo que decís vos justamente es ese debate que a veces tenemos nosotros dentro de los medios, que qué hacemos con estos grupos. Ayer eran 10 tipos ¿no?, manifestando. Hay que mostrarlos, hay que seguir mostrándolos. Esa misma pregunta es. Ese es el tema. Esa ¿Qué hacemos es. nosotros? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que mostrarlos con la remera de Videla? ¿Qué hay que hacer o no mostrarlos? Es una buena pregunta, porque yo creo que se le ha dado una visibilidad exagerada también. Yo diría que gente marginal que ha avalado el genocidio siempre existió en nuestro país, siempre fueron marginales. Entonces, creo que una cosa es advertir cierta preocupación cuando esto, podríamos decir, que asume... Es más, en cualquier modalidades país esa remera es delito. No, y siempre estuvieron, es cierto, siempre estuvieron en la Argentina, lo que pasa es que ahora están envalentonados y cada vez que se les ocurre salen y se muestran y lo dicen. Y nosotros lo mostramos, que es aún peor. Sí, eso es lo que digo, que quizás hay que preguntarse qué pasa, por qué se muestra tanto a quien asume actitudes más antisociales o más irresponsables y se muestra muy poco a una gran mayoría de gente que está intentando sostener cuidados, Sí. que Daniel, trata de... en un momento se habló con esto de la cuarentena, en un momento cuando al principio de la cuarentena parecía que todos teníamos un ataque de cooperativismo, un ataque de empatía, Sí. que parecía Después que vino la grieta de vuelta. No, que parecía que es más, los mensajes, esto cambió, la nueva normalidad será distinto, vamos a pensar en el otro. El nuevo orden El económico nuevo orden, y social. El nuevo orden que nos va a dar esto, el aplausito a las 9 de la noche, y éramos todos contentos y felices y nos hablábamos de balcón a balcón, y de repente, de un momento a otro, Las cacerolas. ahora salimos a la ciudad de Buenos Aires y sigue siendo la misma ciudad de Buenos Aires de siempre, con la misma gente de siempre, con las mismas grietas de siempre y los mismos odios de siempre. O sea, ni siquiera una propia enfermedad o pandemia que está causando miles de muertos, miles de infectados por día, cambia eso. Sí, a ver, yo creo que hay varias cuestiones ahí. Creo que fue un primer momento interesante que quizás en el vértigo de un fenómeno totalmente nuevo no se supo un poco cómo ir saliendo de ese primer momento, quizás con un poco más de inteligencia, tomando en cuenta políticas de trazabilidad, tratando de manejar el crecimiento